Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y estamos en una nueva clase de preparación para la obtención de licencia de motocicleta, ya clase C, ya. Un saludo para Carolina Zúñiga y para Connie, que son alumnas que están conectadas en este momento y que ya llevan varias clases con nosotros. Espero que a todas y a todos les vaya muy bien en su examen municipal. El día de hoy empezamos nuevamente un ciclo, ¿ya? Y este ciclo comienza con el tema de funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Para todas las personas que están conectadas en vivo y en directo, les digo que pueden acceder, ¿cierto?, a hablar o a preguntar algo por medio de la sección de preguntas, ¿ya? En las aplicaciones de Zoom que están en inglés dice Q and A, ¿ya? Q y A. En ese botón pueden introducir, ¿cierto?, alguna pregunta, yo la voy leyendo y la voy respondiendo en tiempo real. Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente y su recorrer, para impedir cualquier tipo de siniestro, ¿ya? Si bien es cierto, los siniestros no los podemos quizás impedir al 100%, ¿cierto? Pero por lo menos para reducir al máximo la posibilidad de que algo pase. Después dice que una de las características de la motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces, su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta, debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que puede existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso. Es importante conocer el motor también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración. Acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha, ¿ya? Ahí hay un punto súper importante, ¿ya? Acostúmbrese a revisar los frenos antes de iniciar la marcha. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya, ¿cierto?, en su moto, se suba, avance, ¿cierto?, con fuerza, y si el freno no está funcionando bien, lo que va a pasar es que usted no va a poder frenar y se va a estrellar en algún lado. Para eso, antes de moverse, inclusive, aprieta los frenos y ve si están afirmando la moto. Después avanza un poquito, ¿cierto? Le da unos 10 kilómetros por hora y vuelve a tocar los frenos a ver si los frenos están funcionando al menos, ¿ya? ¿Para qué? Imagínense que las motocicletas igual son un medio de transporte o una máquina que está muy expuesta. Imagínense, hay unos flexibles en las ruedas, ¿cierto?, que son de goma. Imagínense que un perro le mordió el flexible y se dan cuenta cuando ya van a 40, 50 kilómetros por hora. Obviamente van a tener un accidente. Después tengo el chasis. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Tengo que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de resortes de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Después tengo el brazo basculante. Dice que el brazo basculante mantiene la rueda trasera. Después, hablando de las dos, dice que estas suspensiones contan por lo general, ¿cierto? Tanto aquí estamos hablando, o esto sirve tanto para la horquilla como para el basculante.
dice que consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos que trabajan generalmente con aceite, ¿ya? Y luego dice que para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Entonces, todos los conductores tienen que regular su moto de la misma forma. Claro que no, depende de nuestro peso, de nuestra altura, etcétera, ¿ya? Y tenemos dos sistemas de suspensión unidos al chasis, uno para la rueda delantera y otro para la rueda trasera, independientemente el de adelante del de atrás, ¿ya? Pero los dos funcionan bajo el mismo concepto. Una espiral, ¿cierto? O un resorte, que es un alambre que va curvado así de forma circular, ¿cierto? Y que se puede encoger o estirar, que es lo que nos da principalmente la altura de la moto. Y después de eso tenemos una especie de, imagínense como una jeringa, ¿cierto? Si yo le echo líquido a la jeringa y la quiero apretar y le tapo la punta, obviamente no permite que se pueda subir o bajar, pero si yo libero, ¿cierto? Voy a tener el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la jeringa, ¿ya? Eso permite controlar la oscilación del resorte. Aquí voy con esto. El resorte es un elemento elástico y como cualquier cosa elástica, si yo la deformo o la estiro y la suelto, va a volver, va a rebotar, va a volver, va a rebotar, va a volver y va a rebotar, ¿ya? De esa forma, ¿cierto? Lo que está pasando ahí es que va a haber mucha oscilación en la carrocería del vehículo. Para disminuir esa oscilación, ese rebote, se instalan los amortiguadores, ¿ya? Y los amortiguadores, como les digo, es como que fueran una especie de jeringa, ¿ya? Entonces dice, verifique, ¿cierto?, la amortiguación que no tenga fugas de líquidos, ¿ya? Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la moto. Súper importante, ¿ya? Entonces que al tener malo sistema de amortiguación, para empezar, aunque no hubiera una fuga, si el sistema de amortiguación está malo, la moto va a ser más insegura. ¿Por qué? Porque los sistemas de amortiguación, aparte de absorber los impactos, su principal tarea es que las ruedas se mantengan el mayor tiempo posible pegadas al piso. ¿Para qué? Para poder realizar las maniobras de la forma más correcta posible. Además de esto, ¿cierto? Las ruedas permiten también en sus neumáticos amortiguar un poquito, ¿ya? El tema de las fugas en la suspensión es súper importante que sea controlado. ¿Por qué es importante que sea controlado? Porque lo que se va a fugar es aceite. Ese aceite, ¿cierto? Chorrea y puede chorrear, por ejemplo, en el sistema de frenos, ¿ya? Ese aceite podría salir y podría caer, por ejemplo, entre las pastillas y el disco. Obviamente lo que yo quiero en los frenos es que tengan adherencia, ¿cierto? Que frenen. Si yo le echo aceite entre medio, obviamente va a frenar mucho menos. Por lo tanto, va a ser peligroso. Además de eso, ese aceite también podría caer directamente en la calle y que las ruedas pisen el aceite, ¿ya? Que las pise yo mismo o que los pise otro vehículo que viene más atrás, este chorro de aceite y provoque también una pérdida de estabilidad o una pérdida de control del vehículo. Ya es importante entender que la moto o el auto o el camión, lo que sea, no debería dejar caer ningún lubricante al piso. Hablando del, dame un segundito, dame un segundito. Hablando del chasis, ¿cierto? El chasis es esto que está aquí, que se está viendo en la imagen, ¿ya? El chasis lo que hace es sostener, por decirlo así, todos los órganos de la moto. Es como que fuera nuestro esqueleto, como dice en el encabezado.
Ahora, los chasis normalmente son de fierro, les dice la gente. Ya vamos a hacer un poco más profesional y vamos a decir que son de acero. ¿Ya? Acero, y en ocasiones puede ser aluminio o un aluminio aliado con algunas otras cosas ligeras, ¿cierto? Aleaciones ligeras se les llama también. Y también puede ser de algún otro material más exótico como la fibra de carbono, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo más normal es que veamos motos en donde su chasis es de acero. Si ustedes se fijan acá, esto que está aquí es un tubo, ¿cierto? Y este tubo se le llama cabezal de dirección. Aquí va conectado toda la parte delantera de la moto, ya todo el tren delantero, la rueda, las telescópicas, la suspensión, la amortiguación, el volante, todo eso, el foco delantero, va puesto en el tren delantero que va enganchado aquí al cabezal de dirección. ¿A dónde irían los órganos de la moto en esta imagen? Aquí en esta parte iría el estanque, en esta parte de atrás iría el asiento, aquí iría el motor, ya, la rueda trasera, la rueda delantera, etc. ¿Ya? En esta zona de acá, lo que vamos a tener es algo muy, pero muy importante, ¿ya? Que quizás esto no se los van a preguntar. Nunca he visto una pregunta con relación a esto en el, en los test que he hecho, ¿ya? Pero es importante que lo sepan, ¿ya? El número de chasis es un número que permite identificar el vehículo de forma única, ¿ya? Es como nuestro root. El número de chasis que tenga esta moto inscrito en esta zona, son 17 números, no va a tenerlo ninguna otra moto, ¿ya? Ninguna otra moto en el mundo va a tener esos mismos números de chasis, ¿ya? A esos números de chasis se les relaciona con la patente de la moto. La patente se la puedo sacar en cualquier momento, ¿cierto? Si me roban la moto, por ejemplo, me pueden sacar la patente. Pero los números de chasis no es tan fácil porque van inscritos directamente en el chasis, van tallados en el acero, ¿ya? Ahora, hay gente que igual los raspa, ya que tienen malas costumbres, ¿cierto? Los raspa, le pone otro número encima, etcétera. Pero un vehículo que ha sufrido eso, si es que lo encuentra carabinero, siempre lo pueden identificar, o por lo menos la mayor parte de las veces, porque Carabineros tiene ahí sus herramientas, ¿cierto? Sus técnicas especiales para que, aunque los chasis estén raspados, esa parte, le hayan tratado de borrar esa parte de los números y le hayan puesto otro encima, se note, ¿cierto? Que hay una modificación ahí, ¿ya? Es muy importante que cada vez que ustedes compren una moto, ya sea nueva o usada, revisen que los números de chasis coincidan con el número que ustedes le están entregando en los papeles, ¿ya? Puede pasar en el caso de una moto nueva que te entregue una moto que no corresponde a tu chasis, ¿ya? Y vas a tener que después hacer un trámite para hacer el recambio, qué sé yo, ¿ya? Es un problema, no tan grave quizás, pero mejor antes de salir de la tienda revisar, ¿cierto? Que la moto corresponda al vehículo que me están entregando. Y después, ¿cierto? De eso, cuando compramos una moto usada, ahí sí es muy importante revisar bien los números de chasis. ¿Por qué? Porque siempre podría tratarse de una moto robada, ¿ya? Ese número de chasis muchas veces se venden motos para cerro, por ejemplo. Dicen, no, esta moto es solo de deporte. Aunque sea de deporte, solo de deporte, igual es importante que revises el número de chasis, porque si tú estás comprando algo que es robado, ¿ya? Y después te pillan, eso va a ser culpa tuya, ¿ya? Y va a tú sufrir todas esas penas y todo eso. Por eso los números de chasis siempre deben revisarse, ¿cierto? De forma muy, muy minuciosa. El número de chasis, aparte de coincidir con los números que están en el papel, también tienen que
aparte de coincidir con el número del papel, también tienen que estar bien escritos, ¿ya? Por ejemplo, son 17 números entre números y letras, es un código alfanumérico. No puede, por ejemplo, haber un 1 grande y un 1 chico, ¿ya? O un 1 que está derecho y después un 2 al lado que está medio torcido. No, tiene que estar hecho de forma perfecta porque eso se hace en la fábrica que fabrican la moto y lo hacen de forma perfecta. Después dice, el motor, ¿ya? Hablamos del chasis. Hay varios tipos de chasis, ¿ya? En ese videito que está ahí se muestran varios tipos de chasis. Perdón. Se muestran varios tipos de chasis. Y después dice que como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? El motor obviamente es una especie de corazón en la moto, ¿ya? Como lo dice acá. ¿Por qué? Porque sin el motor la moto no anda. Además que el motor también tiene su aceite, que podríamos decir que es como la sangre de la moto, ¿ya? Y se le echa combustible, que podríamos decir que es como el alimento del motor, para que se pueda mover, ¿ya? Pero lo importante que debemos saber en esta parte de la presentación es que existen dos tipos de motores. El primero, más utilizado en la actualidad, por mucho, digamos que si en la actualidad existen en la Tierra 1000 motos, 950 son de 4 tiempos, ¿ya? Por decirlo así, ¿ya? La diferencia es muy grande. Por ejemplo, para la calle, ya prácticamente, no sé si se venderá todavía alguna moto de 2 tiempos para la calle acá en Chile, pero probablemente no. Ya la inmensa mayoría de las motos que se venden para calle son de 4 tiempos, al igual que los vehículos. Ya en tiempos antiguos, ¿cierto? Años 70, en las motos hasta los 90 por ahí, se veía esta moto para la calle de 2 tiempos, pero en la actualidad, no. En la actualidad ya es algo muy raro, ¿cierto? Ver una moto de 2 tiempos en la calle. Y si es así, probablemente es una moto que ya tiene sus añitos. Entonces, ¿pero qué es esto de los 2 tiempos y los 4 tiempos? Antes de explicarle el funcionamiento de cada uno, les voy a explicar, ¿cierto?, cuáles son las ventajas y desventajas, entre comillas, de los dos. Una de las ventajas del motor de 2 tiempos es que es un motor como más inquieto, más reactivo, más así, ¿cómo les dijera? Es más potente, por decirlo así, pero en sentido de aceleración, ¿ya? Aceleran las motos de 2 tiempos, aceleran de forma muy brusca, ¿ya? Tienen como mucha potencia muy instantánea. Pero el problema principal de los 2 tiempos es que contaminan mucho, ¿ya? ¿Por qué contaminan mucho? Porque para poder funcionar necesitan naturalmente quemar aceite y quemar gasolina, ¿ya? En el caso de las motos de 4 tiempos, necesito quemar solo gasolina. Por lo tanto, en el caso de las motos de 4 tiempos, tengo una moto que quizás no es tan despierta, no es tan como tan potente de forma tan instantánea como la de 2 tiempos, pero eh, contamino mucho menos porque solo quemo gasolina, ¿ya? Entonces, en la moto de 2 tiempos quemo gasolina y aceite mezclados. Y en la moto de 4 tiempos quemo solo gasolina, ¿ya? Después de eso, ¿cierto? Tengo que, eh, en su principio de funcionamiento, por eso es que en la actualidad se ven muchos más motores de 4 tiempos, porque contaminan menos que los de 2 tiempos, ¿ya? Y también debemos saber, ¿cierto?, que las motos de 2 tiempos son más potentes porque cada vez que el pistón llega arriba se produce una explosión. En cambio, en el de 4 tiempos, el pistón por cada 2 veces que llega arriba
solo se produce una explosión. Y podremos entender de forma sencilla que son las explosiones las que le dan movimiento a la moto, las que le dan vuelo, por decirlo así, ¿ya? Entre más explosiones hay, más impulsos hay, por ende acelera más. Entonces, si los dos motores giraron a 400 RPM, en el de dos tiempos hubieron 400 impulsos. En el de cuatro tiempos solamente hubieron 200 impulsos, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia entre el de dos tiempos y el de cuatro tiempos, ¿ya? De cuatro tiempos existen en la actualidad motores que son realmente muy potentes, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí. Ah, quería explicarles también un poquito del principio de funcionamiento, así de forma bien superficial, ¿ya? Para empezar, los motores, aquí en esta parte de acá, en esta parte de acá, en estas partes, en los motores hay cilindros, ¿ya? ¿Qué es un cilindro? Es como un cono de confort, ¿ya? Como un pedazo de tubo. Dentro de ese cono de confort o de ese tubo, de ese cilindro, ¿cierto? Hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Al moverse hacia arriba y hacia abajo, permite, ¿cierto?, que el motor vaya generando explosiones, ¿cierto?, y se le vaya dando más vuelo, por decirlo así. De esta forma, ¿cierto?, se genera la potencia y el movimiento del motor. Cuando el pistón, en el de dos tiempos, el pistón baja con una explosión, sube y otra explosión al tiro, ¿ya? En cambio, en el de cuatro tiempos, el pistón baja con una explosión, sube, no hay explosión, vuelve a bajar, vuelve a subir y ahí recién hay otra explosión. Entonces, en el de cuatro tiempos hay cuatro viajes del pistón. Uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, y ahí recién completa un ciclo y hay una explosión por cuatro viajes del pistón o cuatro tiempos. En cambio, en el de dos tiempos, el pistón solamente baja, sube, explosión, baja, sube, explosión. Por lo tanto, completa un ciclo solo en dos viajes del pistón y por eso recibe el nombre de dos tiempos. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí, Carolina o Connie? ¿Alguna duda o consulta hasta aquí, Carolina o Connie? Consulta para ustedes dos. Yo me voy a quedar callado unos 2 minutitos y les voy a dejar una consulta a ustedes, ¿ya? La consulta es la siguiente. Si hablamos de mayor potencia instantánea, o que puede liberar potencia mucho más rápido uno que el otro, ¿estamos hablando del motor de dos tiempos o el de cuatro tiempos? ¿Cuál puede liberar potencia instantánea más rápido? ¿Ya? Consulta para ustedes, les espero unos 2 minutitos para que me respondan.
Ya, a ver las respuestas. La de 2 tiempos y la de 2 tiempos, muy bien. Pero si no me utilizar, bueno, ahí sí. Pero si no me equivoco, consume más combustible. Sí, puede ser que consuma más combustible también la de 2 tiempos, estimada Connie, ¿ya? Dice, profesor, la de 2 tiempos, un ejemplo puede ser echar a andar una motosierra en tema de potencia, así de potente es. Exactamente, Carolina, ¿ya? La potencia va a depender del tipo de motor, ¿ya? El tipo de motor, si es más grande, más chico, etcétera, ¿ya? Pero claramente en las motosierras, en las máquinas de cortar pasto, la mayoría de esas, que son motores chicos, eh, son de 2 tiempos también, ¿ya? Y por eso que suenan así como wing, wing, ¿ya? O que se echan a andar con una alianza, también normalmente esas son de 2 tiempos todos esos motores, ¿ya? De hecho, los motores de moto, de esas motos chiquititas que uno le compra a los niños, también esas motos son de 2 tiempos, ¿ya? ¿Por qué vienen de 2 tiempos todavía esas motos? Porque esos son vehículos que no están hechos para andar por la vía pública, ¿ya? Cuando yo les digo que ya no se hacen motos o no se venden motos acá en Chile, son de 2 tiempos, ¿ya? Me refiero a que no se venden motos para andar por la vía pública, ¿ya? Muy buenas las respuestas de ustedes, alumnos. Dice, lo asimilo porque también el aceite se mezcla con el combustible. Exactamente, Carolina. Todos esos motores son de 2 tiempos también. Perfecto. Muchas gracias por su interacción. Ya, seguimos entonces avanzando. Sistema de lubricación, dice, ¿ya? Aquí nos vamos a ir al sistema de lubricación. ¿Qué es el sistema de lubricación? La lubricación es podríamos decir que es la acción, ¿cierto?, de agregar algo para disminuir el roce de cualquier cosa, ¿ya? En este caso, de los metales contra metales. Yo tengo un metal aquí que gira así y tengo otro metal que también gira y los dos giran uno sobre el otro, ¿ya? Entonces están así. Todo el rato están así los metales, girando, 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 ¿cierto? Rodando. Entonces estos metales que están así todo el rato, al principio no les va a pasar nada, pero después de un rato se van a empezar a gastar el uno al otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque aunque yo vea un metal que es perfectamente liso a mi ojo, microscópicamente tiene como unas rugosidades el material, ¿ya? Al tener estas rugosidades el material, lo que hace es que entre las rugosidades de acá y las rugosidades de acá van chocando, ¿ya? Y al ir chocando se van quebrando y se van gastando. Esto lo estamos hablando a nivel microscópico, ¿ya? Para que no pase eso, le metemos aceite entre medio, ¿ya? El aceite, como es resbaloso, ¿cierto? Permite que esas rugosidades no entren en contacto, sino que esté esta parte, encima una capa de aceite y encima, ¿cierto? La otra parte metálica y pueda girar suavecito, ¿ya? Dice, en los motores de 4 tiempos, ¿cierto? Tenemos un sistema de lubricación independiente. ¿Por qué dice eso? Porque acá el aceite no se mezcla con el combustible, por eso dice eso, ¿ya? Después dice que una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, ¿ya? Después dice que una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con
el aceite para su funcionamiento, como les dije anteriormente. Hay motos que uno les mete, en las motos de 2 tiempos, hay unas motos que uno les mete por un lado un poquito de aceite, por el otro lado el combustible, y la moto solo las mezcla, ¿ya? Y hay otras motos que uno tiene que mezclarlo afuera, echar combustible, echarle el aceite, mezclar, y después echárselo al tanque listo para ser usado, ¿ya? Entonces dice que importante, ¿cierto? La lubricación. Una de las cosas más importantes, alumnas, es que la lubricación sea la óptima, porque de esa forma vamos a alargar lo más importante del vehículo que sea, de un auto, de una moto, de un camión, de un bus, lo que sea, va a durar mucho más con lubricación. Inclusive, todas las máquinas ya que se van usando, la mayoría tiene algún sistema de lubricación. ¿Ya? Por ejemplo, mi señora es estilista, ¿cierto? Peluquera, y la máquina para cortar el pelo necesita que cada, por ejemplo, cada 2 o 3 días, o a lo mejor todos los días, se le eche una mínima gotita entre medio de las cuchillas, ¿ya? ¿Para qué? Para que las cuchillas no se gasten a sí mismas y solamente corten el pelo, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de lubricación. O si nos vamos a las puertas, ¿cierto? Las puertas, los pomeles que se abren y se cierran, también tienen metales que se están frotando, también se les echa una gotita de lubricante para que no generen ruido, ¿cierto? Y para que obviamente duren mucho más también. Como un motor gira tantas veces está girando y rozándose, la lubricación es primordial. Tan primordial que el aceite no es que se le deje ahí, sino que el aceite se le mete a presión, ¿ya? Y el aceite pasa por ahí, pasa y cae, ¿ya? Ya. Entonces dice que en un motor de 2 tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Ya en un motor de 2 tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. En el de 4 tiempos, aceite y combustible totalmente separados. En el de 2 tiempos, combustible y aceite juntos. El motor de 4 tiempos no debería quemar aceite. El motor de 2 tiempos quema aceite de forma natural. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, el aceite en el motor de 4 tiempos, este es un motor de 4 tiempos de una Honda CG 150, ¿cierto? El aceite en el motor de 4 tiempos se mantiene en un cárter, que se llama. Ya la parte más baja del motor se llama cárter, y ahí se mantiene el aceite. Este aceite, ¿cierto? Aquí está esperando poder volver al circuito. El aceite es succionado, ¿cierto? Se va por las distintas galerías, por los distintos. Una galería es como un tubo, ¿ya? Que está hecho dentro del motor, ¿ya? Se va por estos tubos, por estas galerías, ¿cierto? Y sube a la parte más alta del motor y se va a todos los lugares donde necesita lubricación porque hay roce, ¿ya? Mientras haya lubricación, el desgaste va a ser mínimo. Cuando la lubricación se corta, ya sea porque falta aceite o porque el aceite perdió sus propiedades, el gasto o el deterioro del motor es muchísimo más rápido que si estuviera con aceite, ¿ya? Un claro ejemplo de esto es que si yo tengo un motor trabajando con aceite, ¿cierto? Me va a durar 400.000 kilómetros, por ejemplo, ¿ya? Hablemos de un motor de un auto que es como más común. En cambio, si ese mismo auto le saco todo el aceite y lo hago funcionar, no va a durar más de 10 kilómetros, ¿ya? Esa es la diferencia más o menos entre un auto, ¿cierto? O sea, entre un motor que trabaja con su aceite y un motor que no tiene su aceite. Denme un segundito, por favor, estimadas.
Ya, ahora sí. Bueno, entonces, tenemos claro ya cómo funciona el sistema, ¿cierto?, de nuestro motor. La lubricación, ¿cierto? Y tenemos claros los tiempos del motor, ¿ya? Súper importante. Y no vamos a ver este tema completo, pero lo vamos a dejar presentado, ¿ya? Porque ya nos quedan poquitos minutos de clase, pero les comento, ¿cierto?, acerca del sistema eléctrico de nuestras motos. Miren, para empezar, un consejo que les voy a dar es que no le hagan absolutamente nada al sistema eléctrico original de la moto. ¿Por qué? Porque les va a traer probablemente problemas, porque vienen, es como que vinieran muy justos para el funcionamiento que necesitan. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros, o sea, cuando yo estaba empezando en las motos, tenía una R15, ¿ya? Una Yamaha R15, por allá por el año 2012, 2013, por ahí más, ¿ya? Esa moto, yo nunca he sido muy amigo de hacerle muchas cosas a las motos, me gusta dejarla así, o sea, a ver, me gusta, si es que voy a hacer una modificación a la moto, le hago una modificación grande, ¿ya? Pero si tengo una moto así para andar y está impecable de fábrica, no le ando poniendo lucecitas y cositas así. No, ¿ya? Si le voy a hacer algo, le hago algo que valga la pena, ¿ya? Pero no soy bueno para ponerle cosas chicas. Entonces unos amigos míos le pusieron a las motos, le cambiaron las luces normales, le pusieron luces de xenón. ¿Y qué pasaba? Que solo con el hecho de poner las luces de xenón, la batería no se cargaba del todo. Y después iban a echar a andar las motos y la moto no era capaz de partir. Solo con esa pequeña modificación, ¿ya? O a alguno le quedaba por ahí consumiendo un poquito, ¿cierto? Y la moto en la noche se le descargaba. Entonces, desde mi punto de vista, si no es una modificación que realmente valga la pena, no se la haga, ¿ya? Y segundo, si es que le quiere hacer o poner algo en la parte eléctrica de la moto, váyase directo a la batería, saque energía directo de la batería, ¿ya? Piense que las baterías de las motos son así de chiquititas, ¿ya? Son como una décima parte de una batería de un auto, ¿ya? O una quinta parte de una batería de un auto. Por lo tanto, cualquier cosa que le quede consumiendo, le va a gastar la batería así de rápido, ¿ya? Por eso les recomiendo que no le pongan nada que no sea estrictamente necesario a una moto, ¿ya? Y que si lo van a hacer, lo hagan realmente con alguien que sabe. No por, que este cablecito me puedo colgar. No, eso no va con las motos, menos con las motos modernas que son con inyección y que podrían quemar algo que es caro de reemplazar, ¿ya? Luego dice el sistema eléctrico. La batería dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo, ¿ya? Y por lo tanto es peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también podría destruir, ¿ya? Las baterías, no todas, pero muchas de las baterías que utilizamos en las motos son con ácido sulfúrico adentro, ¿cierto? Tienen ácido sulfúrico y además de eso tienen agua destilada, ¿ya? Eso puede llegar a causarnos daño si nos caen los ojos, en la piel, ¿ya? Y obviamente también en la ropa, ¿ya? Es muy corrosivo, destruye las cosas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando activamos las baterías, ¿ya? Cuando vienen nuevas hay que activarlas, hay que echarle un líquido adentro, etcétera. Y cuando las manipulamos, si vemos que la batería está húmeda por fuera, está con una especie como de polvo blanco, tratar de tocarla lo menos posible, ¿cierto? O tocarla con cuidado y después lavarnos bien las manos, etcétera, ya por si acaso. Y obviamente no dejar nunca una batería al alcance de los niños. Después dice que si falta líquido en la batería, hay algunas baterías que si tú las mueves, normalmente son de color blanco, esas las mueves, se ve el líquido como se mueve adentro, ¿ya? La batería adentro tiene un conjunto de placas, el líquido tiene que estar sobre las placas siempre, aunque las que se pueden rellenar te dan unas marquitas, así como máximo de líquido y mínimo de líquido, ¿ya? Siempre tiene que estar entre medio de los dos o máximo en el máximo, ¿ya? Entonces, tú la vas a mover y te vas a dar cuenta si es que tiene líquido o no tiene líquido. Si no tiene líquido, simplemente la abro y le echo solo agua destilada, nada más. Eso es lo que se evapora y hace que el líquido baje, ¿ya? Y después tengo los fusibles, ¿ya? Que aunque no voy a hablar todo el rato ahora de los fusibles, porque me gusta darle un buen tiempo a los fusibles,
les voy a decir que, o les voy a adelantar, que lo importante de los fusibles es que nunca cambian su capacidad. Si usted saca un fusible de 10 amperes, le pone un fusible de 10 amperes. ¿Por qué? Porque si le pone otro tipo de fusible, lo que va a pasar es que va a deteriorar, ¿cierto?, todo el sistema, inclusive llegando al incendio total de la moto. Súper importante, súper importante, súper importante, ¿ya? Eso, queridas amigas, por el día de hoy. Yo me voy a quedar 2 minutos más conectado en caso de que quieran consultar alguna cosa, ¿ya? Les mando un gran abrazo a las dos y muchas gracias por estar presente aquí en este interferiado. Yo pensé que no se iba a conectar nadie, pero qué bueno porque así no hice la clase solo, ¿ya? Un saludo entonces para Carolina Zúñiga y para Connie que estuvieron ahí al pie del cañón el día de hoy. Ya, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido. El día miércoles seguimos, mañana no hay clase. Ya, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Ya, seguimos el día miércoles. Ya, y a las 5 de la tarde. Y vamos a seguir o vamos a retomar este tema del sistema eléctrico y vamos a hablar más en detalle de los fusibles. Así que esa clase va a estar muy buena. Un abrazo para las dos, que les vaya súper bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Que les vaya súper bien. Hasta el miércoles, Connie, también que descanses, cuídate mucho. Gracias a ti, Carolina, por estar. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.